¿Cómo está, Fabiola? Muy buenos días. Buenos días a todos, en especial al presidente de la Federación Bolivia, que tenemos un trabajo de acompañamiento a la iniciativa del sector privado durante muchísimos años ya, por lo menos en lo que me toca de gestión. Me parece importante destacar este evento que organiza la Federación, no solo especial también a Rodrigo, que es compañero mío en la bancada de Comunidad Ciudadana, al rector de la universidad, señor Vicente Cuellar, por supuesto todos los expositores que nos acompañan hoy, la presidenta del Colegio de Politólogos, Lucía Gaba. Es para mí un placer estar en casa, Fabiola, estar en casa y poder conversar con ustedes sobre qué requiere Bolivia, cómo transformar Bolivia y la mirada que tenemos tal vez los jóvenes, las jóvenes de una Bolivia distinta. Lo que ustedes han dicho me parece importante, Luis, la Bolivia que soñamos. Entonces nos toca conversar de esa Bolivia que queremos y soñamos todos. De esa Bolivia vamos a conversar toda esta mañana, toda la jornada de hoy, con las propuestas que van a salir de este diálogo seguramente muy enriquecedor. Y vamos a lanzar nuevamente la pregunta para que la senadora pueda hacer este análisis de lo que está sucediendo ahora, pero también pensando en cómo podemos mejorar, en las soluciones que podemos tener como país y desde el lugar en el que nos encontramos. La pregunta, senadora: Bolivia está a punto de cumplir 200 años de independencia. ¿Cuáles son los principales elementos en lo político, económico y social que se deben tener en cuenta para construir un modelo de desarrollo para esa Bolivia del bicentenario? Primero, creo que yo partiría por un desafío social en nuestra Bolivia. Me parece que Bolivia abraza un proceso cíclico de confrontación, por una parte racial, por otra parte de clase. Lo describía hace unos 14 años el expresidente del Banco Central como una economía pendular de paralelos. Creo que es una descripción válida para entender que por más desarrollo económico que haya podido tener el país, los desencuentros de clases son profundos y los problemas raciales son profundos en una Bolivia que no termina de reencontrarse y reencaminarse hacia una construcción de patria, entendiendo la patria no como ese concepto de los 60 de la lucha por esa patria de revolución, comunismo, sino una patria de aquello que quizás yo llamaría matria, ¿sí? Matria entendiendo que es una madre quien nos llama, entendiendo que somos quizás las mujeres pilar fundamental de la construcción país, una construcción invisibilizada a lo largo de los años. Volviendo a mi punto central, creo que un desafío principal para Bolivia del bicentenario y de los años que nos tocan es la reconciliación en el país. Nos hemos acostumbrado a un modelo de Estado que prefiere confrontar en vez de unir lazos, que prefiere poner enemigos circunstanciales, pero enemigos poderosos al final. La derecha, entre comillas, creo yo el gobierno es mucho más de derecha que cualquiera de nosotros. La derecha, la empresa privada, la clase pseudo privilegiada, entre comillas. Entonces esa construcción de enemigos que marca quizás una geopolítica de los 40 que se ha apropiado el gobierno como estrategia comunicacional, nos ha generado muchísima confrontación, porque es fácil odiar, ¿no? Construir un discurso político a partir del odio es muy simple. Y creo que el actual gobierno ha sido muy hábil en hacer esa construcción. Entonces me parece que un desafío central para la Bolivia del siglo XXI es apuntar a una reconciliación real, sobre todo sin dejar de entender que existen grandes desigualdades en el país. Estaba yo hace poco en toda la zona andina de Cochabamba, estamos haciendo giras nacionales de manera permanente y estaba en la zona andina con los años y marcas. Es deprimente, Fabiola. Es deprimente la realidad que vive nuestro país. Es deprimente salir y ver que hay niñas y niños que no van a estudiar porque ni siquiera pueden comer, que tienen 8 años y no han terminado de desarrollarse, que no son capaces de entender lo que están leyendo porque su nutrición no les permite desarrollarse. Esa es la realidad de Bolivia hoy. Que no nos miente el gobierno, porque no hay igualdad de condiciones, porque prometieron ser lo que nunca van a ser, que son los salvadores de una patria que merece una mejor construcción. Y al final, me parece que más allá de la línea ideológica que uno pueda tener, lo fundamental está en entender que Bolivia es un país con profundas divisiones y desigualdades, y que si queremos pensar en una Bolivia distinta, el año 2025 hay que atender esas desigualdades, y para eso es fundamental pensar en un Estado
no un Estado del todo como el que tenemos hoy. Y aprovecho para entrar un poco quizás a lo político y a lo económico. Tú me dices si vamos a hacerlo seguido o me vas a ir preguntando para que... Continúe, la escuchamos y por ahí intervenimos con una pregunta y luego damos paso al maestro. Te agradezco. Entonces, el gobierno ha construido este Estado del todo. Son 18 años, no solamente 18 años, quizás podemos ir un poco más atrás, pero en Bolivia hemos construido este Estado del todo, que administra empresas, un pésimo administrador, por supuesto, no sabe nada del Estado de administrar empresas, que no ve con innovación las cosas. O sea, el mundo está pensando en inteligencia artificial. Tú vas al Parlamento chileno y el Parlamento chileno sabe en el instante dónde está cada parlamentario, qué está haciendo, con quién socializa. Su planificación es de aquí a 10 años. En el Parlamento chileno cada año les entregan a exactitud cuándo van a sesionar. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de investigación, la tenemos que mandar a nuestros pobres funcionarios a hacer un trabajo de investigación. O sea, sería mejor que la CIA, digamos. Yo creo que nuestros funcionarios, después de estar en el Parlamento, los vamos a mandar a inteligencia a la policía, porque ya para qué, digamos, mejor entrenamiento que ese no hay. Entonces la transparencia es un pilar fundamental de la Constitución. Chile tiene eso. Los parlamentarios estadounidenses viajan a Chile para aprender del modelo chileno de manejo parlamentario. Brasil tiene un ministerio de desarrollo a futuro, de planificación a futuro. La discusión en el Brasil es en qué vamos a gastar nuestra plata por el superávit que tienen. Cada parlamentario, que son más de 700, tiene $1 millón para ejecutar en su región o en lo que mejor vean. O sea, y nosotros estamos aquí en un oscurantismo total, de cero transparencia, con un Estado monopolizador del todo, que tiene la empresa privada, que tiene el control de la aduana, que controla y maneja absolutamente, que no innova en absolutamente nada. O sea, creen que porque han traído 5 máquinas en migración han revolucionado el sistema migratorio boliviano, lo que es una burla para nosotros. Entonces, este Estado captador del todo tiene que reducirse, pero no eliminarse. Hay que reducir al Estado. El Estado tiene que ser un regulador, pero no un controlador. El Estado no puede absorber bajo ninguna circunstancia 85-90% de los recursos de los bolivianos. Miren Cochabamba. Cochabamba, reconozcamos al alcalde que tiene una linda gestión, que las calles están bonitas y nuestros parques están lindos, pero se siguen inundando. O sea, seguimos inundados cada que llueve. ¿Cuál es la necesidad de tener la voz del alcalde en cada semáforo? Digo yo, con las disculpas de Manfred, que si nos escucha ojalá tome bien la crítica. Pero ahí me parece que no es importante decorar la ciudad, sino pensar en una ciudad desarrollada, con innovación verdadera. Y hay que agradecerle a quien sea que se ocupe por la innovación, sin duda, pero pensemos en una innovación real. Pensemos en ciudades sostenibles, verdes, inteligentes, no maquilladas. Pero eso no se puede hacer si no tienes un Estado central que distribuya bien los recursos. Si no tenemos la certeza de que el censo en marzo nos va a decir de verdad cuántos somos y dónde estamos. No se puede hacer eso. Pero si sabemos ya de entrada que el Estado nos va a tomar el pelo en el censo en marzo, ¿cómo le vamos a creer cuando nos diga a Cochabamba le toca X millones o a Santa Cruz le toca X millones? Santa Cruz de la Sierra, municipio, recibe más recursos que Santa Cruz de la Sierra, gobernación, en una estrategia maquiavélica política para que los gobernadores no asuman mayor protagonismo y no tengan liderazgo nacional. ¿Te das cuenta la falta de criterio de distribución de recursos en este país? Hablo de eso para hablar del centralismo excesivo que tenemos. Hay que pelear un nuevo pacto fiscal. Y para eso no solo es necesario pelear el censo, sino la reivindicación de nuestras regiones, que veo y soy testigo de que la federación la ha estado peleando muy duro, ¿no? Se ha logrado después de muchos años la doble vía de Chilo-Mamoré, la hidrovía de Chilo-Mamoré, perdón. Nos falta la construcción de una carretera que no toque el Tipnis, aunque nuestros cucabeles ya están pues llegando a Trinidad, ¿no? Pero que podamos respetar las áreas protegidas. Y ahí, en eso yo quisiera que me perdonen la catarsis, pero quisiera hablar un poco de lo que está haciendo el gobierno sobre pretexto de hablar de este copamiento del todo. Cuando tú tienes regiones que no se desarrollan, la gente está obligada a apuntar a un desarrollo ilegal de las cosas. Es decir, tienes chicos de 14 años en Cochabamba que migran al trópico para ser pichicateros. Así lo dicen los chicos. Nos estamos yendo en bus al trópico para ser pichicateros. Eso queremos ser, porque creen la plata fácil. Tienes taxistas en nuestra ciudad que tienen que ir al norte de La Paz a intoxicarse con mercurio porque tienen que optar por la minería ilegal.
Porque ese es el país que han construido, un país sin oportunidades. ¿Qué nos toca hacer en la Bolivia Bicentenario? Construir oportunidades. Y la oportunidad se genera abriendo las puertas de la empresa privada, abriendo las puertas de la inversión extranjera. Mira Paraguay, mira Paraguay. O sea, si piensas tú en Paraguay hace 15 años, ¿quién hubiera pensado en irse a Paraguay? Hoy día no hay empresario boliviano que no vea a Paraguay como una oportunidad, porque es un paraíso fiscal, porque te permiten inversión, porque te condonan 2 años de impuestos. Y aquí en Bolivia estamos ahogando cada vez más, ni siquiera al gran empresario, al pequeño empresario, con 80.000 trámites, sin tregua. Y esa no es la forma de construir un Estado. Si tú planteas hoy la discusión en el Parlamento Nacional, por ejemplo, de hablar de incubadoras, de hablar de aceleradoras, de hablar de startups, más de la mitad no te entiende qué es. O sea, ni siquiera entienden el concepto básico. La diputada Mariana Valdivieso, que es orgullosamente Comunidad Ciudadana, disculpen la propaganda política, la diputada Mariana Valdivieso ha peleado en PayPal 3 años. Ha conseguido después de 3 años que el Estado boliviano saque todas las miles de trabas que habían para el PayPal, para que la gente reciba dólares en Bolivia. El Estado es tan obtuso que no era capaz de entender que el PayPal nos permite recibir dólares en Bolivia. Y ahora le toca estar en Estados Unidos peleando, porque PayPal nos dice: ustedes son mercado negro, con ustedes no vamos a trabajar, ustedes son pues nada. Esa es la visión que tiene el exterior de Bolivia. Entonces me parece que nos toca transformar, para ir puntualizando. En lo social hay que apuntar a un proceso de reconciliación profundo, entendiendo que Bolivia tiene grandes desigualdades, y esas desigualdades es el Estado quien las tiene que reconocer. Es su obligación, con la plata que entra, los impuestos, los créditos, ahí hay que trabajar. Entre comillas, perdón, entre paréntesis, más de 4.000 millones le hemos aprobado en créditos. Bueno, le han aprobado, nosotros hemos rechazado muchos de ellos al gobierno de Luis Arce. De esos más de 4.000 millones de dólares, más de 2.600 son créditos blancos, es decir, plata que ellos pueden gastar lo que les dé la gana. ¿Y dónde está toda la plata? Más de 2.000 millones. 2.000 millones, ¿qué han hecho? Y es deuda para los bolivianos. Calculen, dividamos entre 12.000 si quieren, para ser bondadosos, y esa es la deuda que se está cargando cada boliviano para que ese gobierno sea corrupto y pague salarios y haga con la plata sabe Dios qué, porque yo no veo resultados en gestión. Cierro mi paréntesis para volver a nuestro punto. Un Estado que piense en resolver las grandes desigualdades de la gente, que resuelva nuestros problemas raciales, porque hay discriminación profunda en este país. No verlo es no querer aceptar la realidad de Bolivia. Un Estado que sea capaz de redistribuir los recursos, no centralista. Pensemos en un modelo autonómico o federal, tendremos que tener esa discusión, pero tiene que haber un nuevo pacto fiscal, y es nuestra obligación crear un nuevo pacto fiscal, porque ¿quién sabe mejor que las mismas regiones dónde le conviene invertir? O sea, si tú quieres invertir en índices de desarrollo humano para que una ciudad se desarrolle bien, o sea, hoy día lo que tienen que pensar nuestros alcaldes, pensemos en el área metropolitana de Cochabamba, es: voy a cortar al SBIN, le voy a quitar a la policía, no le voy a dar recursos para educación, porque tienen que pagar los sueldos. Ahí no alcanza. Pero si piensas en un municipio que tiene plata y que puede invertir en obras, que no solamente va a ser distribuidor, sino que va a pensar en una planificación de ciudad a futuro. Mira Medellín. Medellín ha plantado más de 4 millones de árboles en los últimos 10 años. 2 grados han reducido la temperatura en Medellín. 2 grados, es un ejemplo. O sea, Medellín, que era el terror de cualquier persona en los 80, hoy es una ciudad modelo. HP se compró un edificio gigante para poner industria en Medellín. Que por cierto tiene características muy similares a Cochabamba, en clima, en la calidad de la gente. Digamos en paréntesis, porque sí conozco Medellín y es increíble la transformación que ha tenido, pero no solamente social, que es el primer cambio a la vista, sino también económico. Es una ciudad tremendamente desarrollada. No, sin duda, a mí me parece que hay que ver ciudades como Bogotá, ciudades como Medellín, para entender que la Bolivia del futuro no puede ser esa Bolivia centralista que perjudica en vez de ayudar a la paz. Tiene que ser una Bolivia de regiones, tiene que ser una Bolivia de ciudades inteligentes, tiene que ser una Bolivia de construcción de ciudades intermedias y fortalecimiento de las ciudades intermedias, porque dicho sea de paso, si uno piensa en esta Bolivia del futuro, hay que pensar en una Bolivia que deje de lado esa promesa del extractivismo. Miren el litio, nos han prometido litio, ¿no? Nos han dicho: el litio nos va a salvar el gas, ahora será el litio. Fue el estaño, luego el gas, ahora será el litio. El litio ha bajado los precios de manera exorbitante. Yo no voy a hablar de datos porque aquí me da vergüenza, me voy a hacer corregir,
Voy a dejar los datos para los expertos economistas Que están en primera que están en primera fila, Tiene que corregir. pero sí voy a hablar en términos genéricos para entender el concepto. El litio baja en picada, entonces a simple vista entendemos que la solución pues no es el extractivismo y no es esa fórmula mágica de vamos a encontrar oro y vamos a vender el oro como vendimos la plata, vendimos el estaño, vendimos el gas, sino que la solución es pensar qué hace rica Bolivia. El café, el cacao. Tienes empresas de café como Cuatro Llamas, que dicho sea de paso, es de cochabambinos, que han tenido que irse a La Paz porque aquí el trópico es muy inseguro, pero es de cochabambinos, como de todo lo bueno, ¿no? Es de cochabambinos. Entonces, Cuatro Llamas exporta su café al Japón. Cuatro Llamas, el café de Cuatro Llamas se vende en Louis Vuitton en París. O sea, eso hacemos los cochabambinos, eso hacemos los bolivianos. O sea, tener un café boliviano, un geisha boliviano que tiene valoración internacional, tasación internacional, que se vende en Louis Vuitton en París, tiene que ser pues un orgullo nacional. Y ese café se tiene que vender en cada cafetería. Por suerte se venden casi todas las cafeterías de Cochabamba, están abriendo en poco tiempo en Santa Cruz. Y hay empresas así como Cuatro Llamas, como Mamut, por ejemplo, como Quantum, que también son cochabambinas, que están haciendo enormes esfuerzos para sobresalir a pesar de las dificultades. Y en vez de irse a Colombia, en vez de trasladarse a Panamá o a Paraguay, deciden invertir en Bolivia. Me parece que hay que identificar puntos centrales: la producción de café, la producción de cacao, la producción de quinoa, el pensar en construir autos eléctricos ya en Bolivia como lo hacen Quantum, el pensar en una Cochabamba, y hablo de Cochabamba porque estamos aquí y tengo que hacer propaganda a mi tierra, pero pensar en Cochabamba como una ciudad tecnológica, como una ciudad de servicios. ¿Por qué no pensamos en outsourcing? Ya lo hacemos. Calasoft contrata más de 1000 ingenieros de sistemas. El que menos gana $800 al mes. Eso para Bolivia es un gran sueldo. Nos comentaban en un conversatorio económico que el salario promedio de los bolivianos ha dejado de ser 2.800 y ha bajado a 2.300 bolivianos. Ese es el salario. ¿Quién vive con 2.300 bolivianos? Es imposible. Es imposible. Pero ese es el salario de los bolivianos hoy. En un país que no tiene dólares, en un país que no tiene empleo, en un país que no tiene oportunidades, que no tiene empresa, que te ahoga. Eso es por lo que tienes que vivir. 2.300 bolivianos por cada persona. No alcanza, no te va a alcanzar. Entonces, si tú piensas en la Bolivia del futuro, que no tiene que ser un futuro a larguísimo plazo, pensemos en legislar una propuesta que nos permita traer dólares. Pensemos en la outsourcing. Ya lo hace Calasoft, lo hemos hecho nosotros con Andes, lo hacen varias empresas que contratan ingenieros. Pero si tú le brindas a Estados Unidos y a Europa servicios de calidad, de gente altamente capacitada, que habla inglés y que te va a atender de manera excelente, porque tienes además un buen acento, tienes además gente capacitada, gente formada en el extranjero que está trabajando desde Cochabamba, desde Santa Cruz, desde La Paz, y que está trayendo dólares, estás vendiendo servicios y tú le cobras a Estados Unidos en dólares, pues le cobras $2.000, $3.000 por persona, y esa persona sube su nivel de vida porque le vas a pagar $800, $1.000, $1.500. Entonces es un win-win para todos, me parece, y el gobierno no lo ve porque no lo entiende. Entonces creo que hay que ver en temas de desarrollo económico ya no la promesa del litio, que también será importante, no tanto como pensábamos, pero será importante. Pero pensemos en servicios, en turismo. La Madness ha generado más ingresos en el año 2023 que el Carnaval de Oruro. Esa es nuestra vocación productiva. Si ustedes han ido a la Madness, no tienen la posibilidad de conocer ese festival. Es un festival de nivel internacional. Yo ni en Europa he conocido un festival así. O sea, entras con el mayor control, tienes manillas, tienes estaciones, tienes puntos de diversión, tienes todos señalizados. Lo que han hecho nuestros empresarios es una maravilla. Y felicito que la alcaldía haya decidido sumarse en estos últimos años con todo, porque eso es lo que hay que potenciar. Servicios, turismo, gastronomía. Y esa es una vocación que tiene nuestro país y no la vemos. Porque además, aprovecho para criticar al gobierno de tanto en tanto, el Banco de Desarrollo Productivo, por ejemplo, que tiene que dar créditos a los empresarios, porque para eso les aprobamos nosotros los créditos, te hace contratar un evaluador de $2.000 le pagas al evaluador, para que después de hacer todo el proceso te diga, no, necesito garantía hipotecaria. ¿Qué productor tiene pues nuestra Amazonía de alquilar nuestro bosque? Alquilar nuestro bosque, que nos pague en Europa para decir, tenemos un bosque certificado y verde. Muy poco de nuestro bosque certificado, pero el gobierno decide que se quemen no sé cuántas miles de hectáreas, que se mueran más de 10 millones de animales y no hacer absolutamente nada porque tienen que dotar de tierras a sus movimientos interculturales
que con las disculpas de que pertenezca a esos movimientos, en su gran mayoría, no todos, de interculturales no tienen nada. Entonces ahí va a ser un proceso complejo, pero no imposible. Y tú me decías, soñemos Bolivia. Y yo me animo a soñar, Fabiola. Me animo a soñar una Bolivia con mucha inclusión, con respeto a la mujer, pero un respeto de verdad, donde de verdad bajemos los índices y las tasas de feminicidio, la violencia de género. Ustedes, con las disculpas de ustedes, los uso de ejemplo, pero mira adelante, ¿cuántos hombres hay? Revisa tu lista, ¿cuántos hombres tienes? Eso es complicado, eso es complicado. La Bolivia que yo pienso es una Bolivia donde ojalá en un rato tengamos una presidenta, donde ojalá la que te siga no sea la presidenta de la Federación de Empresarios. Ojalá pensemos en una Bolivia con mayor oportunidad para los jóvenes. Pensemos en quiénes van a ser los posibles candidatos presidenciales. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos jóvenes hay? ¿No? El Rodri me dice, somos de la misma generación, me dice a veces, ¿no? El gobierno se ha encargado de que comenzarnos en la misma generación. Y sí, es verdad, hay una generación sándwich que no ha tenido la posibilidad porque esa ha sido la dinámica política. Pero, al mismo tiempo, para pensar en una innovación país, hay que abrir las puertas a los jóvenes y hay que aprender de quien tiene la experiencia, de eso se trata. Yo agradezco mucho a Cochabamba que me ha permitido juntarme con grandes políticos y grandes políticas cochabambinas que se han encargado de formarme, el mismo Carlos se ha encargado de formarme, mi relación con Carlos es esa, de alta formación. Entonces, la Bolivia que yo veo es una Bolivia que sea inclusiva en género, inclusiva de verdad. Las mujeres aportamos 27% de aporte silencioso al PIB con el cuidado que le damos al país. Porque cuidamos niños, cuidamos gente con capacidades especiales, cuidamos adultos mayores. ¿Y quién reconoce eso? Nadie. 27%, más que contrabando. Y eso está invisibilizado. Entonces hay que pensar en una Bolivia que mejore esas condiciones para nosotras las mujeres. Entonces yo siempre digo, y siempre lo he dicho, ser mujer y joven es difícil. Pero ser mujer joven indígena es mucho más difícil. Ser mujer joven indígena y pobre, olvídate, no tienes nada, no hay nada. Y estás condenada al abuso sexual y estás condenada a una realidad invisibilizada de manera permanente. Entonces, yo entiendo que es un tema incómodo, pero me toca ponerlo sobre la mesa porque es algo que hay que trabajar. Y probablemente no sea el mejor discurso de campaña, pero es algo que nos toca hacer y lo vamos a hacer. Porque yo sí puedo garantizar que de aquí a poco vamos a hacer gobierno. No sé si en 2 años, pero vamos a hacer gobierno. Y vamos a construir esa Bolivia del futuro, porque es nuestra promesa, es nuestro compromiso, es por lo que peleamos todos los días, construir esa Bolivia del futuro. Y yo se lo contaba en alguna entrevista también, una mujer de 80 años no tiene por qué estar recogiendo latas en el carnaval, exponiéndose a los insultos de ningún borracho. Esa mujer de 80 años tiene que estar viviendo tranquila, con una jubilación digna, disfrutando a sus hijos y a sus nietos, no pidiendo limosna ni ninguna tranca. Esa es la Bolivia que vamos a construir, porque no solo es la Bolivia que soñamos, es la Bolivia que estamos prometiendo a la nación, es la Bolivia con la que nos estamos comprometiendo. Entonces, para pasar al plano económico, yo quisiera aprovechar de hacer una microcrítica. Bolivia tiende a ver la política de Argentina, de Brasil, de Chile, y sobre todo con Argentina nos toca que nos apropiamos mucho, y se ha puesto de moda, muy de moda, este tema libertario, que es un tema que está bien en la medida en que entiendas qué es ser libertario de verdad. Me parece que hay un cierto enganche para camuflar ciertas actitudes muy clasistas y muy despectivas y muy raciales, disfrazadas de lo libertario en Bolivia, que nos permite creer que siendo radicales y aplastando al otro podemos desarrollarnos. No es la Bolivia que yo quiero, al menos. Sin criticar la teoría de lo libertario, que es una teoría que tiene su validez, con la que yo comulgo con algunas cosas y con otras cosas discrepo, porque sí creo que tiene que haber un Estado regulador, pequeño, pero regulador. Me parece que hay que pensar en una Bolivia sí más liberal, con economía mucho más abierta, con un Estado más chico, pero sin descuidar lo social. Descuidar lo social es siempre una condena a aplastarnos. El Estado no se regula solo. El Estado necesita, el mercado no regula las cosas. El mercado va a tener una desigualdad porque son condiciones económicas, así nomás se da. Tiene que haber un Estado que regule, sobre todo en educación, sobre todo en salud, pero un Estado que regule bien. Y para eso es importante la transparencia. Para eso es importante que podamos transparentar la cosa pública. Entonces,
No sé cuánto tiempo nos queda, ¿tú me dices? Sí, solamente un par de precisiones que pueda hacer y pasamos a unas consultas. Perfecto. Solo para redondear esta poco ordenada presentación de mi parte, quisiera que pensemos en una Bolivia de nuevo con mucha inclusión social, con un proceso de reconciliación, con un Estado menos centralista, con una distribución de recursos adecuada. Pensemos en un pacto fiscal 50-50, ¿por qué no? ¿De quién dice que el Estado central tiene que acaparar todo? Pensemos en un desarrollo económico con turismo, con gastronomía, con productos. O sea, los productos de Bolivia tienen que pensarse en productos orgánicos, gourmet, que nos permitan ser distribuidos. O sea, vendamos pues Bolivia caro. ¿Por qué los productos bolivianos tienen que ser baratos? Vendamos nuestros productos caro afuera. Traigamos servicios. Pensemos en una Bolivia digital, en una Bolivia transparente. Creo que ese es un pequeño camino para poder avanzar. Y yo no quisiera hablar de izquierdas o derechas porque me parece que son conceptos ya obsoletos, pero sí quisiera hablar de un proceso de reconstrucción país que nos ayude a ver la empresa privada como una aliada, que nos ayude a construir una apertura al mercado, que nos ayude a atraer la inversión extranjera, y eso va a implicar un pacto político. Un pacto político porque vamos a tener que hacer una reforma parcial de la Constitución, vamos a tener que cambiar muchas cosas. Y antes de cerrar, voy a referirme un poquito a la justicia. La democracia sin justicia no existe. Bolivia sin igualdad de condiciones no puede existir. La justicia no es una cosa amorfa que tiene dueños, que pasan de 5 años en 5 años. La justicia es un imperativo categórico. La justicia es para todos como es. En el momento en que hay un solo ciudadano sin justicia, ese país no tiene justicia. Y hoy estamos peleando la justicia. Y esperamos que ustedes nos acompañen en esa lucha. Porque puede que no sea la mejor campaña política hablar de justicia, pero es una lucha de principios para construir la Bolivia que merecemos y la Bolivia que necesitamos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador, usted se disculpaba por la catarsis. Yo quiero decirle que para eso estamos, para hacer todos una catarsis, para decir aquello que a veces lo tenemos como muy aquí y necesitamos un espacio para compartirlo, para socializarlo y para generar ese debate necesario en este momento. Por eso vamos a dar pie a 2 preguntas. Me imagino que están bastante motivados con la presentación de la senadora Barrientos, así que por favor, si tienen alguna inquietud, comentario, preguntas sobre alguno de los puntos desarrollados, allá tenemos la primera y la segunda. Muchas gracias. Por favor, si me ayudan con el micrófono. Es un momento abierto, vamos a hacerlo. Aquí ya están 2 preguntas, Roque, por favor. Aquí adelante y después. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Contreras, soy presidente de la Asociación de Hoteles de Cochabamba. En 2019 dejé de ser asalariado y me dediqué a ser empresario. Tengo un hotel ahora fijo de Cochabamba. Confié y creí mucho en Cochabamba y en nuestro país. Lastimosamente, como Bolivia y como Cochabamba, pues el sector turismo está abandonado. Y quiero pedirte un marcado favor. Si tú puedes ver a través del Viceministerio de Turismo cuál es el presupuesto que está destinado para Cochabamba. Te explico por qué. En todas las actividades relacionadas al turismo, Cochabamba no existe para el Viceministerio de Turismo. La Paz en primer lugar con el lago y Tiahuanaco, Santa Cruz con las misiones jesuíticas, el Salar de Uyuni y Escuela Potosí. Y lo mejor que han podido hacer los de Sucre ha sido que se han juntado empresarios privados, la alcaldía y la gobernación, y han hecho la marca ciudad que se llama Sucre de Locura, y trabajan en conjunto. Cochabamba está en el 5º lugar, ¿ya? A punto de perder. Acá Rodrigo Paz se va a alegrar. Tarija está en el 6º, pero ya a punto de quitárnoslo. ¿Por qué? Porque han hecho también una alianza municipal con las empresas y las rutas del vino, que también, que poquito a poco nos van a quitar y vamos a partir el 6º. Cochabamba no tiene 0 inversión en turismo. Lastimosamente tenemos una gobernación con una secretaría de turismo que la responsable de turismo debe saber más de ingeniería aeroespacial que de turismo. No trabajamos con nadie. Si trabajamos con la alcaldía, se enoja la gobernación. Lo único que podemos trabajar es con MAFA, así de claro y abierto, y lo manifiesto siempre como presidente de los hoteleros de Cochabamba. Pero con la gobernación vamos a tocar las puertas cada vez. Nunca hay presupuesto, nunca nos han querido saber cuál es el presupuesto y qué se puede hacer por Cochabamba, por el turismo. Cochabamba es un centro turístico. El turismo es el tercer generador de ingresos del Producto Interno Bruto.
de nuestro país, pero Cochabamba cero. Entonces, necesitamos el poder tener, como tú dices, para poder usar el turismo, la gastronomía. ¿Qué significa el turismo para nosotros con Mandes? Que le hemos peleado muchísimos años antes con la gente que organiza, porque nos querían suspender. Mandes es el evento más grande que tiene Cochabamba. El año pasado hemos tenido más de 20.000 personas visitantes. Este año hemos tenido de 13. Por los bloqueos, por todas las situaciones que tenemos y porque lastimosamente nuestra gobernación ni se ha manifestado ni nos ha dicho absolutamente nada. Este es un trabajo con los empresarios privados, con Luis, conferencias, tratar de poder salir de todos los bloqueos. Y lo mismo nos ha pasado con el Corso de Corsos. El Corso de Corsos el año pasado hemos tenido casi 15.000 visitantes. Este año no hemos tenido ni 8. O sea, ninguno de los hoteles ha podido llenar. Y este es un efecto multiplicador, que son los hoteles, los restaurantes, los taxistas, la casera que vende. Yo te digo, el año 2022, cuando nos querían suspender Madness, el 21 fue, perdón, nos querían suspender Madness porque el COVID y tal, ya, con la Secretaría de Salud de la Gobernación dijo, es que ustedes son los que promocionan es la borrachera, y la borrachera va a significar que es lo que aumenta el COVID. Le dije, demuéstrame científicamente que el alcohol, que la gente borracha tiene más control con COVID. Es una pelea terrible, la ganamos. ¿Y qué fue lo que yo recibí como presidente de los hoteleros? Al salir de la sala situacional, la gente que es del Corso, que arma sus graderías, la que vende, venir a abrazarme y regalarme unos duraznos a una viejita, que me decía, con lo que yo vendo todo el año, con lo que vendo en el Corso, en mi carnaval, vivo todo el año. Gracias. Me regaló 4 duraznos. Entonces, realmente el turismo en Cochabamba está cero. Yo te pido, por favor, que si tú puedas pedir esa información como senadora del Estado, por ejemplo, de la República, que queda mucho mejor, como senadora de la República, por favor, poder tener esa información para poder trabajar. Acá estamos trabajando todos, pero a ciegas, porque nunca podemos tener nada. No queremos que el gobierno, que el Estado, la gobernación sea el que nos dé la plata. Queremos viajar en conjunto a las ferias. Que la gobernación diga, yo tengo $1.000, los empresarios vamos a ir a necesitar nosotros 3.000 para viajar a una feria. Es lo que hace Santa Cruz. Alguna vez tenemos que colar con Santa Cruz para poder viajar. Cochabamba nos da 10 minutos. Santa Cruz tiene todo el tiempo para poder hacerlo. Queremos viajar como Cochabamba, fortalecer Cochabamba como destino turístico y volver a estar en el tercer lugar, como estábamos antes, como el centro de convenciones que era Cochabamba. Por favor, si nos puedes hacer eso, te quería muy agradecido. Gracias por su participación. Bueno, querida Andrea, me pongo a la altura persona porque tenemos esa relación, esa amistad. Creo que he participado en varias oportunidades en conversatorios y lugares. Creo que hay un concepto central de nuestra situación, que Bolivia, el problema real que tiene es un problema político. Parte de ese aspecto, creo que es en el que deberíamos centrarnos. Por otro lado, creo que a la gente que está vinculada con el tema político, yo personalmente los considero héroes, porque hacerse de un rival tan dañino y tan grande como el que tenemos en el ámbito político es realmente para héroes. Y aquí va mi reflexión, voy a ser mucho más breve que Carlitos. Creo que la reflexión que tienen que tener todos los líderes que están en el otro bando es valorar el tamaño del rival que tenemos, el tamaño de estructura que está al frente y entender que la única manera de poder hacer frente es unidos. No hay otra forma. Yo tengo la certeza que cualquier persona que no está en la línea de unión total de la oposición está simplemente desmembrando y trabajando para el rival. Ese es mi concepto. Entonces ahí es donde les hago una reflexión a todos los presentes de que desde nuestra posición, entre comillas, cómoda de ciudadanos, tenemos que empezar a hablar de ello. Es la única manera que puede haber algún cambio. La única manera. Es un rival demasiado grande, hasta imposible. Y unidos todavía es una labor muy titánica, pero sueltos es imposible. Entonces, insisto, que los políticos que no estén trabajando en una línea única, simplemente están trabajando para desmembrar y para facilitar al gran rival que tenemos el trabajo. Entonces, esa es mi reflexión y creo que el que no habla de unidad real, está trabajando para el otro bando. ¿Sí? Ese es mi concepto y quería ser así sencillo y práctico. Muchas gracias. Aprovecho, senadora, esta posición para plantearle una última pregunta y cerrar su participación. Usted hablaba de conceptos que creo que son muy importantes: reconciliación,
reivindicación, reencuentro, en un contexto de polarización, de desigualdad que usted bien explicó. ¿Cómo poder lograr que desde la sociedad civil, no solo pensando en quienes están defendiendo el poder, en el caso suyo un cargo público, sino la sociedad civil, los jóvenes desde el activismo se comprometan a que estos tres conceptos, estos tres factores sean realmente una realidad en esa Bolivia del Bicentenario? Para Carlos, mira Carlos, para el Ministerio de Cultura y Turismo es una cosa amorfa que hace Feria de la Yahua. Eso hace. Yo en una petición de informe oral le he regalado Yahua mezcladita a la ministra porque eso le gusta hacer. Entonces yo he tenido que llevar para que me preste atención porque no entiende nada de turismo. No entiende nada. ¿Sabes? El problema en Bolivia es que no tenemos la infraestructura, ni las condiciones, ni la capacitación para atraer gente que consuma turismo en Bolivia. Los pobres extranjeros van al Salar de Uyuni, los bloquean, les cobran el doble de lo que le cobraría a un boliviano, y encima nadie les habla en inglés. Es una cosa que tú no puedes entender en un país que tiene que atraer turismo. Seguramente esa realidad es distinta cuando van a La Paz, que igual les van a cobrar el doble, ¿no? O sea, igualito te van a cobrar el doble. Entonces Bolivia es un país demasiado hostil para la atracción del turismo, porque no hay una construcción de política pública. Para alegría nuestra, haciendo otra vez propaganda política, la diputada Mayra Sayas junto a la diputada Santa Nogales y la PES están trabajando en una ley de turismo para que podamos promover el turismo a nivel nacional. Y por supuesto, en el tema de Cochabamba, yo no pensaría que en los siguientes 2 años el gobierno nos vaya a dar un centavo, pero sí pienso que la empresa privada tiene mucha posibilidad. Pensemos en La Paz, pensemos en Gusto, ¿no? Lo que han hecho los daneses es llegar a abrir Gusto como una escuela de formación culinaria, y ahí han abierto Malta, que es la escuela, y han empezado a capacitar a todos estos chefs que hoy orgullosamente podemos decir que tenemos 3 restaurantes bolivianos que son top 50 de Latinoamérica, 2 de ellos top 50 del mundo, bolivianos, ¿no? Esa es una experiencia de una ONG danesa que ha llegado a Bolivia. Y yo digo, ¿por qué no en Cochabamba? Y veía, por ejemplo, a Claudia, a Lenin trabajar gastronomía junto a Vivian, con el Festival Miski, que ha sido fomentado desde la Federación. Eso hay que hacerlo crecer. La inversión que ha hecho Páprica en la Villarruel es una inversión muy grande. Es un restaurante tradicional que la gente ya tiene un mercado, pero pensemos en cómo desde la empresa privada podemos hacer la misma apuesta que han hecho los daneses. Me parece que ese es el camino, y me parece que lamentablemente Cochabamba se ha quedado muy atrás en el tema gastronómico. O sea, somos la capital gastronómica, sí, sin duda, tenemos la mejor sopa del maní del país, Rodrigo, eso es indiscutible también, ¿no? Nos va muy bien en la comida, pero los valles también cocinan muy bien. O sea, cuando tú hablas de Tarija en términos culinarios, no estamos muy lejos, ¿no? Cuando vas a Sucre a comer un picante, no estás muy lejos. La competencia es fuerte. Pensemos en que sea la empresa privada quien la apuesta. Yo no auguro que el gobierno central los próximos 2 años, o sea, pues el gobierno nosotros en 25, pueda apostar de verdad por un turismo que se desarrolle al nivel que estamos esperando. Nosotros vamos a hacer la petición de informe para darte los datos y vamos a hacer las gestiones que sean necesarias, pero confío en que la ley de turismo que estamos promoviendo va a ser un micro marco para que podamos ir avanzando en cosas que son fundamentales para desarrollar el turismo: capacitación de la gente, personal, mejora de infraestructuras, centros de turismo. Yo cuando era chica me acuerdo que en Tunari había centros de información turística, hoy día no hay nada, está abandonado y está todo destrozado. Eso hay que cambiarlo. Y tiene que haber, por supuesto, una alianza público-privada. No esta alianza público-privada que se han inventado por acá, que es así medio amorfa, medio que a quien me recomiendo, sino una legislatura que permita una alianza pública-privada real y fundada, con condiciones equitativas para todos. Me parece que eso es un gran camino. Las APP son una gran cosa. Colombia tiene una buena experiencia, entonces me parece que vale la pena copiar. Respecto a la unidad, yo creo que no va a ser posible plantearlo en los términos que tú quieres. No creo que exista la voluntad política ni la madurez política de muchos líderes hoy de girar en torno a un solo liderazgo. Hemos tenido la experiencia del 2019 donde Carlos era indiscutiblemente el líder de la oposición, indiscutiblemente quien iba a ganar la elección,
Óscar Ortiz nos quitó 4% de selección. Con ese 4% que nos ha robado Óscar Ortiz, íbamos a segunda vuelta sin quilombo en 2019. Y Carlos hubiera sido presidente. Y nuestra historia hubiera sido distinta. El año 2020, el gobernador que hoy está secuestrado nos ha quitado el voto que necesitábamos en Santa Cruz. Y tiene la bancada cruceña. Que discúlpeme, con las disculpas de mis colegas, no es nada relevante. Piden los informes de asistencia. Han construido una bancada cruceña que no hace su trabajo, con contadas excepciones que ustedes saben quiénes son, que saben porque los conocen y ven que están peleando todos los días, se coordinan en su región y están en la calle, son grandes personalidades de la política, muchos de ellos jóvenes, pero la mayoría brilla por su ausencia o brilla por su transfugia. Esa unidad de toda la oposición a mí me parece muy difícil, porque los intereses particulares son muy complejos. Yo creo que nuestro alcalde va a correr a la presidencia sabiendo que él no va a ganar. Yo creo que Manfred va a correr para el candidato presidencial, él sabe que no va a ganar. Y los demás candidatos saben quiénes van a correr y saben cuáles son sus posibilidades también. Será un desafío político. Nos tocará a nosotros impulsar ese desafío político de la unidad. Y la unidad se construye de dos formas. La unidad posible, que es una discusión sensata política, saber en qué lugar está cada quien, y la unidad del voto. Y habrá que hacer un compromiso público de que no tenga esa unidad del voto, bajarse. O sea, quien no sea primero de oposición tendrá que bajarse. Pues nosotros estamos dispuestos a hacer eso. Estamos más que dispuestos. Habrá que ver si el resto lo está, pero a mí me parece realmente complicado. Yo no le auguro un gran futuro a esa propuesta, aunque entiendo es lo ideal y es lo que debiéramos hacer. No es para eso un concepto, perdón, no es un concepto de primarias que debería marcar la distribución de esas ambiciones políticas, ese término, y también marcar el liderazgo real. No son las primarias lo que debería marcar esa línea, o hay miedo o no hay, como repito, ese concepto de unidad para decir, bueno, que gane mejor. Yo vengo de una familia deportista y normalmente uno entra a una preselección, si es el término, con el criterio que va a dar lo mejor de sí, pero si no está en la planilla o no es titular, se hace a un lado, pero sigue haciendo barra por el equipo. Entonces ese es el concepto que creo que, y no lo escucho, no he escuchado a ningún político que hable de primarias, que hable de que vaya mejor, esa entrega que es lo único que podría cambiar nuestra realidad. Nos gustaría seguir con el debate que está muy interesante, justo en el final, pero ya no tenemos más tiempo para intervenciones. Le pediría a la senadora que pueda tener unas palabras muy puntuales de cierre, por favor, para su Yo quisiera agradecerles, con el mayor de los gustos podemos discutir cosas más políticas y más profundas en términos políticos. Si Luis nos permite, podemos armar otro conversatorio. Hemos presentado nosotros un proyecto de ley para primarias, por supuesto, primarias abiertas, obligatorias también, creo que nos parece importante. Y habrá que hacerlas, pero no en los términos que ha planteado el gobierno, en otros términos, porque esto, lo que ha hecho el gobierno es para que gane el gobierno, y a nosotros no nos interesa que gane el gobierno, nos interesa cambiar a un gobierno de la gente, para la gente, con la Bolivia que soñamos. Les agradezco muchísimo y va a ser un placer poder escucharlos a todos ustedes. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.